Buenas futuros ingenieros. El día de hoy les mostraré el ejercicio de diseño 5.9 de microelectrónica del libro de Cedra Smith, sexta edición. Bueno, en el siguiente circuito nos piden hallar el valor de R. Primero que todo, mientras leemos el enunciado, tomamos los datos importantes que nos da el circuito. Datos. Bueno. Primero que todo, vemos que nos dan el voltaje drain, que el voltaje drain va a ser igual a 0.8 voltios. Además, analizamos que el MOSFET es de tipo N por la dirección de la corriente. Entonces tenemos un voltaje de umbral de 0.5 voltios. Tenemos estas constantes que primero esta la conocemos como movilidad del electrón en el canal por COX, que se conoce como capacitancia por unidad de área, que es igual a 0.4 miliamperios sobre voltio cuadrado, que también comúnmente es conocida como el parámetro de transconductancia del proceso, que la denotamos como Kn'. Listo, seguidamente tenemos dW, que es el ancho del MOSFET, sobre L, que es la longitud del canal, que es 0.72 micrómetros sobre 0.18 micrómetros. Y nos dan que el parámetro lambda es igual a 0. Listo, primero que todo, lo que tenemos que hacer es ubicar los datos, que pues el B-Drain, ya que lo tenemos aquí, que es igual a 0.8 voltios. Esperen, aquí retiro un poco esto por acá. Listo, ahí queda mejor. Listo, seguidamente sabemos que este es la pata source de nuestro NMOS y sabemos que por lo que está conectada a tierra va a ser igual a 0 voltios. Listo, sabemos otro dato importante es que aquí debemos saber que aquí entran 0 amperios. Además, aquí tenemos que este es el voltaje, porque esta es la pata gate, se le conoce. Y pues este va a ser el voltaje aquí positivo, más o menos, voltaje gate source. Listo, ubicamos la corriente, que ya no la dan. Realmente el ejercicio, que no nos la dan. Seguidamente vamos a ubicar la corriente, que la corriente siempre va a estar en esta dirección. Y para este ejercicio nos piden que hallemos el parámetro ID, que es la corriente de drain, y el valor de esa resistencia. Entonces, primero que todo debemos hallar la transconductancia del MOSFET, que básicamente se denomina por esta fórmula, que es Kn es igual a Kn' por el ancho sobre la longitud. Listo. Tenemos que Kn' es igual a 0.4 miliamperios voltio cuadrado por el ancho 0.72 micrómetros sobre 0.18 micrómetros. Efectuamos la operación en la calculadora y tenemos un resultado de 1.6 miliamperios sobre voltio cuadrado. Bueno, también aparte de esto debemos hacer un análisis que consta en que si este voltaje, el B-Drain source, el B-Gate source, va a ser el mismo porque está conectado a tierra, va a ser el mismo que el B-Drain, porque el B-Drain también está básicamente conectado a tierra, así, pim, pim, está conectado a tierra, o sea que bajo esa analogía tenemos que B-Gate source va a ser igual a B-Drain, que eso mismo va a ser igual a 0.8 voltios. Listo. Para este problema, lo más recomendado es utilizar esta ecuación. ¿Qué significa? ¿Qué es? Primero que todo debo analizar si
en qué estado está nuestro NMOS, si está en triodo, en corte o en saturación. Para saber el límite de saturación de nuestro NMOS, sabemos que tenemos esta fórmula, que el valor del B drain va a ser igual al B gate menos el BT. Ese va a ser nuestro límite de saturación. Bueno, si el valor del B drain va a estar por encima de ese límite, podemos decir que nuestro transistor, nuestro NMOS está en saturación. Como nos damos cuenta, el límite de saturación tiene un valor de, tenemos que el B gate va a ser 0 menos el voltaje de umbral, que es de 0.5 voltios. Entonces esto nos da menos 0.5 voltios. Y nos damos cuenta que nuestro B-Dream es de 0.8 voltios. Por lo tanto, podemos decir que el circuito se encuentra en saturación. Debido a esto podemos utilizar la siguiente fórmula, que es la corriente drain es igual a un medio de la transconductancia por este parámetro que se llama el voltaje de enriquecimiento al cuadrado. Listo. Para hallar nuestra corriente ID, debemos hallar ese voltaje de enriquecimiento. Ese voltaje de enriquecimiento también se puede hallar por la siguiente fórmula. Si tenemos el voltaje gate source, va a ser el igual al voltaje de enriquecimiento más el voltaje de umbral. Despejamos el voltaje de enriquecimiento y nos da que es igual al voltaje gate source menos el voltaje de umbral. Esto es igual, que es igual a el voltaje de source, que aquí dijimos que iba a ser de 0.8 voltios, menos el voltaje de umbral, que primeramente lo vimos que es 0.5 voltios. Esto nos da un resultado de 0.3 voltios para el voltaje de enriquecimiento. Listo, ya tenemos ese parámetro. Simplemente reemplazamos en la ecuación un medio. Sabemos que la transconductancia es de 1.6 miliamperios sobre voltio cuadrado. Eso va multiplicado por el voltaje de enriquecimiento, que es igual a 0.3 voltios al cuadrado. Bueno, podemos dar cuenta que esto con esto se cancela y nos da un resultado de la corriente drain de 0.072 miliamperios. Esa va a ser nuestra primera respuesta. Y bueno, analizamos que lo otro que nos piden, que básicamente es la resistencia. La resistencia va a estar dada por el voltaje de aquí menos el voltaje de acá, que es el voltaje drain, sobre la corriente. Entonces tendremos esta fórmula, que la resistencia va a ser igual. Llamaremos a esta VDD, que es voltaje como de la fuente. Entonces será voltaje de menos voltaje drain sobre la corriente que hallamos, corriente del drain. Listo, tenemos que el voltaje es de 1.8 voltios, voltaje del drain es de 0.8 voltios sobre la corriente, que la hallamos de 0.072 miliamperios. Listo, este resultado nos da un valor de 13.9 kilo ohmios, porque tenemos voltios sobre miliamperios, es kilo ohmios. Y listo, daríamos por terminado nuestro ejercicio. Y para que se den cuenta que es bastante fácil el análisis, simplemente seguir los pasos, tener nuestros datos a la mano. Sin necesidad, teniendo los datos, no tenemos la necesidad de estar volviendo a leer el enunciado y saber qué es lo que nos pide. Y tener en cuenta muy bien que por aquí van 0 amperios
y que este es el canal gate, este es el canal drain y el canal source. Y listo. Eso sería todo por hoy, amigos. Muchas gracias.